¿Alguna vez te has preguntado por qué los precios de los productos y servicios aumentan con el tiempo? ¿Cuál es el impacto real de la inflación en nuestras vidas y en la economía nacional? ¿Quieres saber cuál es la nueva noticia que impactó al mundo y ha posicionado a México como una de las economías más fuertes? Pues estás en el lugar correcto para encontrar todas las respuestas a estas preguntas y más. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el complejo y fascinante mundo de la economía en México. Comencemos. Antes de empezar es necesario contestar a esta pregunta. ¿Qué es la inflación? La inflación se refiere al aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo determinado. Generalmente se mide en un año. Esto significa que con cada unidad de moneda, por ejemplo, un peso mexicano, se adquieren menos bienes y servicios, lo que refleja una disminución del poder adquisitivo de la moneda y una pérdida del valor real de la moneda nacional. Por poner algunos ejemplos, hace unos 30 años con 2 pesos podías comprarte unas papas de bolsa en la tiendita, lo que hoy valdría unos 22 pesos. Y mucho antes podías sacar un carro de agencia totalmente nuevo con menos de 50,000 pesos. Y no es que fueran baratos los carros, ni las papitas, sino que la moneda ahora vale menos y por ende necesitas más monedas para comprar los mismos productos. ¿Te has fijado que otros productos han subido en los últimos años? Déjame en los comentarios cuáles y cuánto. La inflación se calcula mediante diferentes indicadores como el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC en México, por sus siglas, que mide la variación de los precios en una canasta básica de bienes y servicios representativa de los consumidores. Esta es la forma más común para medir la inflación en el mundo. Claro que tiene sus ventajas y desventajas, pero eso es tema para otro video. Todos los países en la mayor parte del tiempo sufren este fenómeno llamado inflación y es casi que inevitable. El Banco de México es el encargado de mantener este número por debajo del 3% anual, lo que se denomina una inflación saludable, que permite al mercado y a las personas adaptarse de forma paulatina sin afectar en gran medida la salud financiera del país y la salud financiera de las familias, quienes son las que más resienten este fenómeno. Si la inflación, digamos, es del 3%, si yo hubiera comprado algo el 1 de enero del 2023, que hubiese costado 100 pesos, para el 1 de enero del 2024 costaría 103 pesos, un aumento de 3 pesos. Es necesario mencionar que la inflación es el promedio de la alza de los productos en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, por lo que si bien algunos productos pudieron subir hasta un 15%, como en algunos meses fue el caso de los alimentos, otros productos habrían mantenido por debajo del 3% inclusive, pero al promediarlo es como obtenemos el valor de la inflación anual. En los últimos años han ocurrido una serie de escenarios que han provocado el aumento de la inflación como no se veía en varias décadas, y han afectado en mayor o menor medida a todos los países del planeta, y por supuesto que México no es la excepción. A finales del 2020, cuando la pandemia provocada por el COVID-19 estaba en sus peores momentos, la inflación anual se situó en 3,15%, lo cual, si bien está cerca del objetivo máximo del Banco de México, ya está por encima del 3%, y esto solo sería el preludio de lo que estaba por venir. Durante el 2021, México experimentó un aumento en la tasa de inflación impulsado principalmente por diversos factores, como la pandemia del COVID-19, la volatilidad de los precios internacionales de los commodities, que no es otra cosa que los productos de primera necesidad, como energías, comida, materias primas, entre otros, así también como otros factores económicos y de logística internacional provocados por la pandemia. En este año llegamos a tener una tasa de inflación del 7,4%. Incluso en algunos meses específicos como abril y mayo del 2021 se registraron aumentos importantes en los precios de alimentos de hasta el 12% que impactó significativamente a los bolsillos de las familias mexicanas. Según los datos disponibles, la inflación en México en el año 2022 fue de 7,82%. Esta cifra representa la tasa de inflación más alta en 2 décadas y el mayor cierre de año desde el 2000. Durante el año 2022, los altos niveles de inflación se debieron principalmente al incremento de los precios de los productos alimenticios y energéticos, causados por la guerra en Europa, e impactos de carácter ambiental, así como las secuelas de la pandemia. Pero como ya veníamos comentando, la inflación en los últimos 2 años, 2021 y 2022, fue de las más altas registradas en las últimas décadas, y si bien es un fenómeno mundial, no deja de ser un tema preocupante para los bolsillos de los mexicanos, ya que ahora las cosas cuestan más dinero y rinde menos. Pero
Pero en esta semana se dio a conocer un dato alentador que ha sorprendido a todos para bien. Y es que según los datos más recientes de la inflación en México anual 2023 otorgados por el INEGI, indican lo siguiente. En mayo del 2023, la tasa de inflación anual se esperaba fuera del 5,8%, mientras que en junio la tasa bajó a un 5,3%. Pero hoy, para finales de julio, el primer semestre de este 2023, la inflación anual ha bajado a un 4,79%, lo que en otras palabras representa una disminución bastante importante de la inflación, acercándose cada vez más a la meta fijada por el Banco de México del 3%. Según los pronósticos del Banco de México, se espera que la inflación se modere en los próximos meses. En particular, se espera que la inflación cierre el año 2023 entre un 4,4 y un 4,7%. Este nivel de inflación no se veía en más de 28 meses y pareciera ser que la crecida de los precios al fin nos van a dejar respirar un poco. Los datos del primer semestre de este 2023 han sorprendido a los analistas, que de seguir esta tendencia podría ser aún menor la inflación para finales de año. Antes de decirte cuáles son los temas más impactantes y relevantes de la economía mexicana, déjame un me gusta si te está gustando el video y suscríbete al canal para ver más contenido como este. Si es así, estos son los puntos más destacables de la economía mexicana según los datos del INEGI. En primer lugar, en cuanto a los energéticos se refiere, estos han experimentado su 9ª quincena consecutiva en deflación. La deflación es el fenómeno contrario a la inflación. En otras palabras, en donde los precios bajan en vez de subir. Y en julio de este año se registró una disminución del 7,92% anual, la más pronunciada desde mayo del 2020. Por otro lado, en segundo lugar, los precios de los productos alimenticios presentaron una inflación anual del 2,5%, la más baja desde la segunda quincena de marzo del 2021. En tercer lugar, en el caso de las tarifas autorizadas por el gobierno y otros conceptos relacionados a energéticos, también se descubrió una deflación del 3,9% anual, lo que representa 8 quincenas seguidas con tasas anuales negativas por primera vez desde marzo del 2020. Estos datos indican que la baja de los precios de los energéticos están contribuyendo significativamente a la desaceleración de la inflación en México y podrían tener un impacto positivo en el poder adquisitivo de los consumidores a corto plazo. El cuarto dato importante a destacar proviene de Bank of America, que pronostica que el Producto Interno Bruto del país será del 3,2% y el Banco Mundial se acerca a esta cifra pronosticando el 3%, lo que quiere decir que se está pronosticando que la economía mexicana tenga un crecimiento suficiente para este año 2023, lo que son muy buenas noticias para todas y todos, ya que no hay nada mejor que una baja inflación y un buen crecimiento. Tal parece que la inflación está dando tregua, pero hay que tener en cuenta que varios productos quizá nunca vuelvan a tener los precios de hace 4 años. Podemos decir que al menos no tendrán un incremento pronunciado en los próximos meses, lo que disminuye el estrés en las familias mexicanas. También podemos esperar que pronto se llegue a los valores sustentables de la inflación mencionados por el Banco de México, lo que sumado con otros factores como el crecimiento del Producto Interno Bruto encaminan a la economía mexicana como una de las más competitivas y resilientes en el mundo. Los datos son bastante alentadores y de continuar la tendencia podríamos decir que este es el inicio del fin de la crisis económica, al menos para México, ya que la mayoría de países, principalmente en Europa, las cosas todavía no se ven tan alentadoras. También es necesario mencionar que el fenómeno del superpeso ha contribuido a bajar la inflación en el país. ¿Quieres saber cómo? Dale click a este video, donde te platicaré todo al respecto. Y esto es todo de mi parte, muchas gracias por ver este video y que tengas un excelente día y nos vemos a la próxima, chao.